El título que elegí para este tema es Migrar con Dios. Cuando la presencia de Dios hace la diferencia. Y quiero comenzar, antes de darles el texto base de esta enseñanza, haciendo un poquito de historia. Creo que muchos de ustedes conocen a José el Soñador, ¿verdad? ¿Quiénes conocen a José el Soñador? ¿Se acuerdan que José soñó que en algún momento iba a gobernar por encima de su familia, ¿verdad? Y por celos, ¿qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron. Lo echaron a un pozo, lo vendieron. Él terminó en Egipto, ¿verdad? Les voy a hacer el cuento corto porque ya creo que la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Y en Egipto se convirtió en el gobernador. Después se volvió a encontrar con sus hermanos. Es ahí, hubo unas cositas que resolver, ¿verdad? Aprovechó de torturarlos un ratico, nada más. Y al final, terminaron viviendo con José en Egipto. Trajeron a su padre, se quedaron a vivir allí. Pasaron los años y las generaciones y los diferentes faraones. Y el pueblo de Israel es Jacob, el papá de José, al que Dios le cambió el nombre. El pueblo de Israel creció tanto que el faraón de Egipto empezó a tener miedo de que el pueblo creciera tanto que si algún día los enemigos quisieran declararle la guerra a Egipto, el pueblo de Israel se aliara con esos enemigos y destruyeran el país. Acompáñenme a ver qué dice Éxodo 1 del 8 al 10. Éxodo 1 del 8 al 10. Dice así: mientras tanto en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Miren el miedo que tenía el faraón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo se convirtió en esclavo de Egipto. Y empezaron a tratarlos mal porque los empezaron a tratar como esclavos. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a tener trabajo forzado extremo, explotación económica, violencia física, opresión psicológica y amenaza contra sus hijos. ¿Recuerdan el episodio en el que Faraón mandó a matar a todos los niños varones, verdad? Y ahí es cuando aparece el amigo Moisés. El amigo Moisés, a quien Dios comisionó para sacar al pueblo de Egipto. Después vinieron las famosas plagas de Egipto, las famosas 5 plagas de Egipto. Es para ver si están despiertos. Era para ver si estaban despiertos. Las famosas 10 plagas de Egipto. Y después de todo ese, que si los dejo, que si no los dejo, que si los dejo, al final no le quedó de otra a Faraón que dejar ir al pueblo. Salen de Egipto y se enfrentan al primer problema. Para llegar en la dirección que debían ir, había un mar que atravesar. Dice la ciencia que es imposible que el mar se abriera y que el pueblo pasara en seco. Pero entonces, ¿será que los carros del faraón se ahogaron en un charco de agua? Sería más milagro todavía, ¿verdad? De cualquier lado que lo queramos ver, Dios hizo lo que tenía que hacer
y el pueblo pasó en seco. Y pasó hacia el desafío más grande que ellos jamás imaginaron tener, el desierto. Y aquí es donde quiero comenzar yo. Dios los sacó del desierto. Dios los sacó de Egipto, perdón. Pero el desierto los confrontó. Estaba dentro de los planes de Dios que el pueblo pasara por el desierto. Porque tenían que ser formados. Porque tenían que aprender ciertas lecciones antes de llegar a la tierra prometida. El desierto sacó a la luz el miedo, la inseguridad, la nostalgia por lo conocido y la tentación de idealizar el pasado. Si me acompañan en Éxodo 16:3, ¿qué dice? (16:3) Mi versión dice: y les reclamaron, mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Después de haber visto las 10 plagas, después de haber visto el mar abrirse en dos, ellos decían: nos hubieras dejado morir en Egipto. ¿Para qué nos sacaste? Y aquí yo tengo una confesión personal que hacer. Como ustedes ya saben, yo soy venezolana, ¿verdad? Y tengo 8 años viviendo en México. Yo crecí escuchando las historias bíblicas, escuchando cuántas veces se quejó Israel mientras iba por el desierto. Y desde lo externo, desde mi desconocimiento, yo decía: pero ¿por qué se quejaban tanto? O sea, no veían todo lo que Dios hacía y se seguían quejando. Pero entonces me tocó migrar. Y me tocó dejar Egipto atrás. Y me tocó llegar al desierto. Y adivinen qué pasó. Me empecé a quejar. Y comprendí, porque por primera vez en mi vida estaba en el lugar de Israel. Israel se convirtió en un migrante. Quizás Egipto no era su pueblo natal, pero era su lugar seguro. En Venezuela hay un dicho, no sé si aquí en México lo habrá, que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer. Y a veces nos aferramos a eso, ¿verdad? Más vale lo malo porque lo conozco y sé por lo menos que viene, a lo bueno que no lo conozco y no sé por dónde viene. Entonces, yo recuerdo que cuando llegamos aquí a México, estábamos felices de ver el supermercado con comida. Estábamos felices de poder ir a comprar papel sanitario y de que la electricidad no se fuera todos los días. Estábamos felices. Pero también estábamos tristes porque dejamos atrás lo conocido. Dejamos atrás la comida que nos gustaba. Dejamos atrás a las tías, a los tíos. Dejamos atrás el calorcito. ¿Y qué pasó? Apareció el miedo. El mismo miedo que tenía Israel en el desierto. Apareció la inseguridad. ¿Y si no lo logramos? ¿Y si
teníamos que habernos quedado. Apareció la nostalgia por lo conocido. Si estuviera en mi tierra, le pudiera pedir ayuda a, pudiera ir a buscar a, pudiera ir a ese lugar que yo conozco. Apareció la tentación de idealizar el pasado. ¿Será que estábamos mejor allá con todo y todo? Y se nos olvidó quién nos sacó de Egipto. Porque eso hace el desierto. En el desierto hay sed. En el desierto, en el día, hay muchísimo calor. Y en la noche hay muchísimo frío. Nosotros salimos de nuestro país idealizando la migración, pensando, allá todo va a ser perfecto. Y se nos olvidó que primero había que pasar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y eso me lleva a mi siguiente punto. Apareció la duda. Ustedes no están por saber cuántas veces en 8 años yo he pensado ante diversas situaciones que nos ha tocado vivir. ¿Y si vendo todo y me regreso? Y cuando llegamos y empezamos a sentirnos así a los meses, porque al principio es la luna de miel, ¿no? La luna de miel. Íbamos al supermercado como si fuera Walt Disney. Pero al pasar los meses, que nos damos cuenta que ya no son vacaciones, y que si tengo ganas de ir a ver a tía Elisa, no puedo. Y si tengo ganas de ir a comerme un pastelito, pastelitos Pipo, tampoco puedo. Empezamos a sentir duda. Y mi siguiente punto dice, pero la duda no significa que Dios no esté. La duda va a aparecer, porque somos humanos. Pero eso no significa que Dios no esté. Aún con sus quejas, aún con su deseo de regresar. ¿En qué parte de la Biblia dice, y Dios se cansó de la quejadera del pueblo de Israel y los dejó morir en el desierto? Menos mal que yo no era Dios. Gracias a Él. Menos mal que ninguno de nosotros estaba encargado del pueblo de Israel. Porque no sé ustedes, pero yo les hubiera dicho, ¿saben cómo es la cosa? Ustedes se quedan aquí, que los fría el sol o que los congele la noche. Yo me voy a buscar otro pueblo menos que vos. ¿Sí o no? Pero Dios una y otra vez los escuchó, respondió a sus quejas, los corrigió cuando había que corregirlos. Pero en ninguna parte de la Biblia dice, y Dios los abandonó. Puedes estar lleno de dudas. Puedes estar planteándote, ¿realmente esto es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Realmente aquí es donde me quiere Dios? Pero en medio de la duda, Dios no te va a abandonar. Repasen conmigo, vamos a repasar la colección de quejas de Israel, ¿sí?
Repasan conmigo. A ver. ¿Qué dice Éxodo 14, 10, 12? Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Yo a veces creo que los israelitas eran de Maracaibo, porque son un poco irónicos. ¿Si vieron la ironía que dijeron ahí? Dice: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso no nos podían enterrar por lo menos allá? Por lo menos que me entierren en lo conocido. Si yo me muero hoy en México, yo no tengo dónde me entierren, ¿oyeron? No tengo. Y yo podría decir: más vale que me vaya a Venezuela. Allá por lo menos tengo familia. Que hagan un bingo bailable, reúnan el dinero y me entierren. ¿Verdad? Y el pueblo de Israel decía: no había sepulcros en Egipto para que nos vengan a enterrar aquí en medio de la nada. Yo estoy seguro que los cementerios de Egipto eran más bonitos. Y nos van a enterrar aquí en medio de la nada. ¿Y qué hizo Dios ante esa queja? Abrió el mar en dos para que pasara en seco. Acompáñenme a ver otra de las colecciones de las quejas del pueblo de Israel. ¿Qué dice Éxodo 15, 22 al 24? Al 25, perdón. Si alguien me ayuda a leer, o lo leo yo. A ver. Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dijeron: ¿qué vamos a beber? ¿Y qué hizo Dios? Les dijo: saben que no van a beber nada, van a tener 3 días de ayuno sin agua. A ver si así el Espíritu Santo se manifiesta en ustedes. Ah, no, esa hubiera sido yo, no era yo. ¿Dios qué hizo? Les dio agua y dulce. Vamos a ver otra de las quejas. ¿Qué dice Éxodo 16 del 1 al 3? Partió luego Elohim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ojalá nos hubiéramos quedado comiendo yuca, no tacos al pastor. Ojalá estuviéramos haciendo helado de lenteja.
Sí, hermano, eso existe. No se los recomiendo. No se los recomiendo. Pero allá estábamos en nuestra tierra. Estábamos comiendo yuca. De desayuno, de almuerzo, de cena, de merienda. Pero estábamos en nuestra tierra. Nos hubieras dejado en nuestra tierra. Total, yo no quería comer tacos de birria. Ustedes se ríen, pero es en serio. O me dejan por mentirosa mis hermanos venezolanos. Cuando yo leía este pasaje antes de emigrar, yo decía, Dios mío, Señor, consúmelos con tu fuego. Y entre más avanzaba yo en Éxodo, yo decía, pero, no, la paciencia de Dios es infinita. La mía es otra historia. Sigamos con la colección de quejas. ¿Qué respondió Dios ante esa queja? Dice el versículo 4. El Señor le dijo a Moisés, como verás, yo voy a hacer que les llueva pan del cielo para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. Cada uno de ustedes debe salir todos los días a recoger la porción para ese día. Ni siquiera dijo, yo voy a hacer que el desierto produzca comida para que trabajen la tierra y coman. ¿Dijo eso? No dijo eso, ¿verdad? Dijo, yo voy a hacer caerles el pan del cielo. Lo único que tienen que obedecer es que cada día tienen que recoger su porción. En vez de haberlos puesto en un ayuno de una semana, ¿verdad? Pero bueno, ese era yo, vuelvo, insisto. ¿Qué dice Éxodo 17 del 1 al 3? Éxodo 17 del 1 al 3. Dice, conforme el mandamiento del Señor, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin en jornadas cortas hasta acampar en Refidim. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. Así que todo el pueblo discutió con Moisés y le dijo, danos agua, queremos beber. Ni el por favor se asoma por todo eso. ¿Por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y Sammy por la selva, Señor, ¿para qué me hiciste salir de Venezuela? Para matarme de sed aquí en medio de la nada. Ustedes no saben cuántas veces nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué tuvimos que salir? Y no es que no amemos México. No es que no nos hayan hecho sentir como en casa. No es que no hayamos conocido gente maravillosa. Pero casa es casa. Y el pueblo de Israel estaba extrañando lo seguro, lo conocido. Y dejaron que la duda se instalara. Yo los invito a leer Éxodo y Número para que pierdan la paciencia como yo y vean cuántas veces esta gente dijo, nos hubieras dejado en el desierto, nos hubieras dejado en Egipto, nos hubieras dejado en Egipto, nos hubieras dejado. Y yo me imagino a Jesús al lado del Señor, los hubieras dejado en Egipto. Oh, esto es pura creatividad mía, ¿no? No me vayan a linchar por hereje, por si acaso. Seguimos con la serie de las quejas. ¿Qué dice Números 11 del 4 al 6? Del 4 al 6.
Dice, pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. Y los hijos de Israel volvieron a llorar. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, por si acaso. Y dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto y en Paqueluis, en Maracaibo? Y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban. Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. Ahora esta versión dice, ahora nuestra alma se seca. ¿Cómo extrañamos las tumbas ranchos de Maracaibo? Nos tenemos que conformar con los taquitos de canasta. Por allá Anabel le dice el tamal con la torta. Dice, el maná se parecía a la semilla de culantro, tenía un color como de bedelio y su sabor era como del aceite nuevo. Más adelante, no tengo aquí exactamente el versículo, Dios dice que la Biblia que envió codornices. ¿Quieren pan? Les doy pan. ¿Quieren carne? Les doy carne. Lo que faltaba era que Dios hiciera en medio del desierto un horno de piedra para que pudieran hacer pizza y ya no se quedaran más. ¿Cuántas veces nos hemos quejado tanto, hemos dejado que la duda se instale tanto, que no somos capaces de ver la provisión de Dios todos los días? Y es que a veces Dios no nos da lo que queremos en el momento. Yo quiero una Homer, pero tengo mi Yetica blanco que me lleva y me trae. Pero si yo pongo la mirada en que solamente quiero la Homer, se me olvida que tengo un Jetta que me lleva y que me trae todos los días. Porque dejé de instalar la duda. La buena noticia es, que les decía anteriormente, que aunque llegue la duda, Dios no nos abandona. Así como no abandonó tampoco al pueblo de Israel. No se preocupe, que ustedes saben que cuando yo predico salimos temprano. El siguiente punto que quiero compartir con ustedes se titula: la diferencia no era el desierto, era la presencia. Y si me ayudan a buscar Éxodo 13, 21, 22, vamos a ver qué dice. Ajá. Éxodo 13, 21, 22, dice: durante el día el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así podían avanzar de día y de noche. ¿Vieron que les dije que el desierto en el día es muy caliente? Entonces, ¿qué hizo Dios? Además de poner un símbolo que los guiara por el camino, les puso sombrita. Les hizo una sombrilla natural que los acompañara. Y por la noche, el desierto es ¿qué? Muy frío. ¿Y qué hizo Dios? Les puso calefacción ambulante.
El desierto era real. El cansancio era real. La incertidumbre era real. Pero les voy a compartir algo que escribí aquí. Pero la diferencia no estaba en el terreno, sino en quién caminaba delante de ellos. Egipto ofrecía lo seguro, pero sin libertad. El desierto ofrecía libertad, pero con dependencia de Dios. Nunca en toda nuestra vida habíamos tenido que depender tanto de Dios como el día que decidimos dejar todo lo conocido y aventurarnos a lo desconocido. Y yo no les puedo decir que en 8 años ha sido un jardín de rosas, que ha sido todo fácil, que ha sido todo rápido. Pero lo que yo sí les puedo asegurar es que en 8 años la mano de Dios no nos ha abandonado. Entonces la pregunta que yo les voy a hacer el día de hoy es, ¿qué prefieren? ¿Un desierto con Dios o un Egipto sin Él? ¿Preferimos lo conocido, lo que ya sabemos cómo es? ¿Las calles que recordamos sin Dios? ¿O aventurarnos a depender completamente de Él? Porque nosotros somos como los niños pequeños, ¿verdad? Creo que la mayoría aquí ha tenido niños menores de 2 años, que son como una licuadora sin tapa, ¿verdad? Ve que venden unas tapitas, ¿verdad? Que se le ponen a donde usted enchufa. ¿Para qué? Para que los adultos no le metan el dedo. Es para que los niños no le metan el dedo, ¿verdad? Y los niños dependen 100% de los padres. Si a usted un niño menor de 2 años no lo está supervisando, olvídese de las paredes blancas. Por ahí vi un meme, una historia que decía, mi hijo es el único ser vivo que yo tengo que tratarlo de mantener vivo porque todos los días está a punto de morirse. ¿Por qué? Porque no saben el peligro que les rodea. Yo tuve un sobrino por ahí que tiene unas cuantas historias. Lo que pasa es que están grabando, entonces no quiero que después me deshereden. Pero si no lo supervisábamos, era bastante peligroso. Entonces, nosotros a veces también somos así. Solos. Vamos a tientas. Vamos a ciegas. ¿Y si entro en este trabajo? Puede ser. ¿Y si me caso con esta? No sé. ¿Y si compro este coche? ¿Y si me embarco en este proyecto? Somos como el niño, como la licuadora sin tapa, ¿verdad? A ciegas. Y en una de esas, como estamos a ciegas, le metemos el dedo al enchufe y nos dan un corrientazo. ¿Pero qué hace Dios? Dios es como la mamá de ese niño. Por aquí no, por aquí, allá no. Señor, ¿y por qué me pasó esto? Y yo me imagino al Señor así. ¿Me preguntaste? ¿Pusiste tus planes en mis manos? ¿Me preguntaste a mí si era mi voluntad? ¿Si te iba a apoyar? Y nosotros como los niños, aquí en México usan mucho la palabra berrinchudo, ¿no? Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto?
¿Sí o no? Entonces, ¿qué será mejor? ¿Un desierto con Dios o un Egipto sin Él? Un desierto con Dios. Acuérdense que en Egipto había sepulcros bonitos y habían ollas de carne. Se les olvidó los latigazos que les daban. Se les olvidó las jornadas extenuantes de trabajo. Después de 8 años, que yo llego a mi casa, ¿verdad? Y voy al encendedor y le hago así. Y enciende la luz. Se me olvidó las 5, 6, 8, 10, 12, 18 horas que pasaba sin electricidad a 45 grados centígrados. Se me olvidó que ahora yo voy al súper y agarro el carrito. Y hay 7 tipos de leche diferentes que yo puedo elegir. Cuando estaba en Venezuela había 7 tipos diferentes de cloro y todas eran marcas extrañas. Se me olvidó y de repente me encuentro anhelando Egipto y se me olvidó los milagros que Dios hizo para sacarme. Porque ¿saben qué? En mi cuenta de banco no había ni un bolívar para yo salir de Venezuela. No había. Si yo vendía todo lo que teníamos, no alcanzaba para salir los 3 de Venezuela. Y por eso muchos venezolanos, mis respetos, hacen una travesía a pie desde Venezuela hasta México. Pero ¿saben qué? Dios me sacó en avión. Y la gloria es para Él. Porque en mi cuenta de banco no había. Pero cuando entramos al desierto y dejamos instalar la duda, se nos olvida lo malo que vivimos en Egipto y empezamos a anhelar lo bueno, entre comillas. Porque les daban pan, les daban carne, ¿pero para qué? Para mantenerlos esclavizados, para que trabajaran más horas, para que fueran más fuertes. Entonces, ¿a qué costo? ¿Verdad? Nosotros a veces idealizamos lo que dejamos atrás. Olvidamos por qué salimos. Y confundimos nostalgia con dirección. No, es que el Señor me está diciendo que regrese. El Señor me está haciendo sentir que regrese. Anoche cené unos frijoles y soñé que tenía que regresar. Realmente es así. Y ahora yo lo quiero hacer la analogía, porque ya les conté mi experiencia como migrante. Y muchos de los que estamos aquí sentados no son migrantes. Pero sí dejaron un Egipto atrás el día que decidieron aceptar a Jesús en su corazón. Y puede que estén pasando por el desierto. Y en el desierto se instaló la duda. ¿Y qué hace la duda? Es como en las películas del diablito ese malo que se pone de este lado, ¿no? Y dice, cuando no ibas a la iglesia te iba mejor. Los domingos la gente descansa. ¿Qué es eso de estar yendo para la iglesia los domingos? Tu familia te trataba mejor cuando no ibas a la iglesia. Y empezamos a anhelar Egipto.
como que sí es verdad, como que si me iba un poquito mejor cuando no iba a la iglesia, ¿verdad? Y se nos olvidó de dónde nos sacó Dios. Porque tu Egipto pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido una depresión, pudo haber sido la soledad. Yo no sé cómo se llama tu Egipto. Solo te puedo decir que en medio del desierto, cuando la duda se instala, se nos olvida que Dios nos sacó de Egipto y por qué nos sacó de Egipto. La buena noticia es que Dios no nos ¿qué? No nos abandona. Porque así como está el diablito ese malo aquí, ¿no? Está el bueno de este lado. Mi hija de 10 años ha estado experimentando algunos episodios de ansiedad. Y saben que la ansiedad es como ese diablito malo, ¿verdad? A uno le duele el estómago y la ansiedad dice, ¿y si es apendicitis? ¿Y si es cáncer de estómago? Porque no puede ser una indigestión, nunca es una indigestión, o sea, siempre es lo peor de lo peor. Son las 11 de la noche y mi esposo no ha llegado. ¿Y si tuvo un choque? ¿Y quién te va a llamar? Si nadie te conoce aquí. Y yo le dije, Emma, vamos a ponerle un nombre. Le dije, vamos a ponerle Manola. Obviamente le dio mucha risa. Cuando Manola diga, y si es apendicitis, tú le vas a responder, ¿y si no? Cuando Manola diga, ¿y si me va mal? Tú le vas a responder, ¿y si no? ¿Y si me va bien? Entonces yo los invito a que cuando la duda en el desierto se instale, le respondamos no solamente con lo contrario, sino con lo que dice la palabra. Si Dios me sacó de Egipto, no me va a dejar morir en el desierto. Si Dios me sacó de Egipto, yo voy a ver la tierra prometida. Si Dios me sacó de Egipto y estoy en medio del desierto, voy a ver maná caer del cielo. Voy a ver codornices caer del cielo. Voy a ver lo que yo necesito ver para estar bien. Si Dios ha determinado que en este momento no puedo tener la Homer, bueno, yo lo acepto. Porque una de las características del desierto es que no siempre Dios nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta qué es lo que necesitamos. Y voy a finalizar con esto. Hoy Dios te recuerda y me recuerda a mí. Si Él te sacó de Egipto, Él te sostiene. ¿Puedes repetir conmigo? Si Él me sacó, Él me sostiene. Si Él te llamó a salir, Él no te va a abandonar en el camino. Y Vero dice, Señor, pero está muy largo el desierto. Si hoy dudas, levanta la mirada y observa la nube que te cuida y te guía en la mañana, en el día, y la nube de fuego que te guía en la noche. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de Dios. No es lo mismo
estar en un hospital y escuchar noticias terribles y pronósticos espantosos y ver todo lo que sucede alrededor. Cuando mi papá estaba hospitalizado en la UCI, que yo lo fui a ver, mi hermana me dice, como me conoce, sabe que soy un poquito sensible a la sangre, a ese tipo de cosas. Me dice, vas a entrar a la UCI y papi está al final y no vas a mirar así, vas a hacer así, directo, solo la mirada en papi, porque hay cosas ahí terribles. ¿Hacia dónde está nuestra mirada? ¿Hacia la tierra prometida? ¿Hacia lo que Dios prometió? Porque si Dios nos prometió algo y si su presencia está con nosotros, podemos ir a la China y vamos a ver la manifestación de su gloria en la China. Pero ahí está la diferencia. ¿Está Dios presente en nuestras decisiones? ¿Está Dios presente en nuestros agradecimientos diarios? ¿Está la presencia de Dios con nosotros en las decisiones que tomamos? ¿O queremos ir por el desierto solo? ¿Queremos ir por el desierto con el frío extremo y el calor extremo solo? Deja de preguntarte, ¿fue correcto salir? Deja de preguntártelo. Y empieza a preguntarte, ¿reconozco la presencia de Dios conmigo hoy, donde quiera que yo esté? Repito, deja de preguntarte, ¿fue correcto salir? ¿Fue correcto dejar atrás las cosas que yo dejé atrás para seguir a Jesús? Y comienza a preguntarte, ¿reconozco la presencia de Dios conmigo? No siempre entendemos el camino, pero sabemos quién va adelante. Y mientras su presencia esté con nosotros, estamos exactamente donde debemos estar. Póngase de pie.